¿Qué tal? Esta noche voy a tratar el tema de la fe sin obras es muerta. Me habían estado pidiendo más videos, entonces voy a subir este estudio. Está bien interesante, es algo clave, retener lo que oímos. La fe sin obras es muerta. Y voy a estar hablando de algunos versos de la carta o libro de Santiago. Eh, Les voy a leer primero Santiago capítulo 1 versículo 22 y 23. Dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. El verso 24 dice: porque él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Entonces, mucha gente al escuchar la predicación de la palabra de Dios, o al leer la Biblia, al leer la palabra de Dios, o cuando escucha algún mensaje, se les olvida, no lo ponen por obra, no lo ponen en práctica. Mucha gente le dice a Dios: Señor, yo quiero que tú me des tu Espíritu Santo, pero Dios aún no se los ha dado. ¿Por qué? Porque quizá hasta ese punto de su vida la fe ha sido sin obras. Aquí dice que tenemos que retener la palabra oída y ponerla en práctica. Si Jesús dice que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, o si tiene sed, dale de beber, y tú no lo haces, no estás poniendo en práctica, no estás poniendo por obra su palabra, y por tanto tu fe no ha sido, ahora sí que la suficiente para poder salvarte. Ha sido fe muerta que no ha avanzado, no lo ha puesto en práctica. Entonces aquí la palabra nos dice que no te engañes a ti mismo, ¿sí? Que retengas la palabra y lo hagas. Mucha gente escucha la predicación y 5 minutos después ya se les olvidó. Hay que retenerla, hay que guardarla, hay que ponerla por obra ya. Entonces aquí empiezo a hablar de un tema muy fuerte: la fe sin obras. Hay mucha gente que está viviendo en fe sin obras, está viviendo en muerte espiritual. Su nombre no está escrito en el libro de la vida del Cordero. Si mueren van al infierno. No han sido salvados porque su fe no ha sido con obras. Abraham fue declarado justo cuando entregó a Isaac, recuerdan. Ahí dice la palabra que fue justificado por la fe. Como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. Pero entregó a Isaac, ahí fue. Entonces voy a leer algunos otros versos. Santiago capítulo 2 versículo 14 dice: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? El Señor Jesús dice que cuando tú hagas una fiesta no invites a tus vecinos, ni a tus familiares, ni a tus parientes ricos. Dice que invites a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, porque ellos no te pueden recompensar, pero serás recompensado en la resurrección de los justos. ¿Lo has hecho? ¿Has dejado de celebrar un cumpleaños tuyo y has hecho una comida para los pobres, para los ciegos, en un orfanato, en un hospital, en vez de festejarte? Jesús dijo: el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de mí o del evangelio la salvará. El que no aborrece a su padre, a su madre, a su esposa, a hijos e incluso a su propia vida no puede ser mi discípulo. Es importante retener la palabra oída. Tú pones en práctica la palabra de Dios, lo que lees, lo que oyes, lo pones en práctica. Hoy voy a tratar el tema de la fe sin obras es muerta. La pregunta que hoy te hago es: si mueres hoy, ¿vas al cielo o vas al infierno? La fe sin obras es muerta. Jesús dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo, la ira de Dios está sobre él. La palabra de Dios dice, el Señor Jesús dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Jesús le pregunta a Marta.
Y Marta le dice, sí, yo creo que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, creer en el Señor Jesucristo salva y perdona tus pecados. Pero la fe sin obras está muerta. Cualquiera puede decir que cree, pero ¿pones en práctica lo que Jesús dijo? Jesús dijo lo siguiente, voy a ver si tú lo has puesto en práctica. Piénsalo. Cuando vayas a hacer una fiesta, no invites a tus amigos, a tus vecinos, a tus familiares o a gente rica que conoces. Invítala a los pobres, a los mancos, a los cojos, a los ciegos, porque estos no te pueden recompensar, pero te será recompensado en la resurrección de los justos. ¿Lo has hecho? Jesús dijo, si tu ojo te es ocasión de pecar, sácatelo. Más te vale entrar con un ojo al cielo que con los dos al infierno, donde el fuego no se apaga y el gusano no muere. Y eso no es una metáfora, es literal. ¿Codicias, mujeres? Jesús dijo que la lámpara del cuerpo es el ojo, y si tu ojo está en tinieblas, todo tu ser está en tinieblas. Jesús dijo que el que codicia a una mujer ya cometió adulterio en su corazón, y sabemos que los adúlteros van al infierno. Ningún adúltero heredará el reino de Dios, según 1 de Corintios capítulo 6 versículo 9 en adelante. Entonces el tema de hoy es: la fe sin obras está muerta. ¿Pones en práctica lo que lees? ¿O eres de los que escuchas una predicación y lees la Biblia y un minuto después se te olvidó? Te estás engañando a ti mismo. Hay mucha gente que no ha recibido el bautismo del Espíritu Santo porque su fe no es con obras, no pone en práctica lo que lee. Es una fe muerta. Hasta el diablo tiene más fe. Sí, el diablo se sabe mejor la Biblia que mucha gente. El diablo no obedece. El diablo es desobediente y rebelde. ¿Tú cuando lees pones en práctica? Yo cuando conocí al Señor Jesús, empecé a poner en práctica lo que leía. La primera predicación de Jesús fue: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepiéntanse. Así empieza el Evangelio, así empieza la predicación del Señor Jesús. La primera predicación de Juan Bautista también fue la misma: arrepiéntanse, porque el reino de los cielos se ha acercado. El Evangelio no empieza con Dios los ama, Dios te ama, Dios es tan bueno. No, el Evangelio empieza: arrepiéntete. Cuando yo me convertí a Cristo, yo escuchaba mucha música fea, mundana. La tiré toda a la basura, mi ropa vieja a la basura. Hice un cambio radical de pies a cabeza en mi vida y perseveré en ello, y el Señor me dio su Espíritu Santo. Mucha gente no lo ha recibido porque no obedece lo que lee. Dice la palabra: ser hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándose a ustedes mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque luego él se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. El Señor Jesús enseñó muchas cosas. Jesús dijo: ustedes son mis amigos si hacen lo que les mando, si guardan mis mandamientos. Entonces es importante guardar los mandamientos de Jesús. La palabra de Dios dice que tenemos que guardar sus mandamientos si queremos salvarnos. Jesús dijo: ama a tus enemigos. ¿Los amas? ¿Oras por los que te hacen daño? ¿Oras por los que te hacen daño o estás lleno de amarguras y lleno de rencores? Porque este es tiempo de que te pongas de rodillas y confieses tu pecado a Dios y perdones. Porque dice la palabra de Dios, creo que es Mateo capítulo 6, que si tú no perdonas, el Padre no te va a perdonar a ti. Y si mueres en este momento y no has perdonado, vas al infierno. Aunque seas quien seas y hagas lo que hagas. La palabra de Dios es la verdad. Y entonces, aquí en este punto, yo quiero que tú medites. Jesús salva a los que creen en Él, pero creer en Él es obedecerle. ¿Tú obedeces a Jesús? ¿Honras a tus padres? ¿Vives en santidad? ¿Te vistes adecuadamente como un hombre o una mujer de Dios que tiene temor de Dios y no se viste para hacer que los hombres codicien tu cuerpo o las mujeres codicien tu cuerpo? Te vistes decorosamente, modestamente, tu lenguaje, tu vocabulario honra a Dios, porque la palabra de Dios dice que los que dicen groserías y maldiciones no van a entrar al cielo. Los que mienten no van a entrar al cielo.
Es un camino estrecho, es cargar tu cruz y seguir a Jesús. Pero es la salvación eterna de tu alma. Santiago capítulo 2, versículo 14 dice lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá esa fe salvarle? Muchos dicen, bueno, yo ya recibí a Cristo, hice la oración de recibir a Jesús y soy salvo. Pero si no le obedeces, te estás engañando a ti mismo y después de la muerte te espera el infierno. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Fe sin obras está muerta. ¿Evangelizas? ¿Lees la palabra? ¿Le hablas a otros de Cristo? ¿Le hablas a otros de que se arrepientan y que le entreguen su vida al Señor Jesús? ¿Obedeces al Señor Jesús? ¿En qué le has obedecido al Señor Jesús? Dice aquí la palabra que el versículo 17 del capítulo 2 de Santiago: así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Yo te quiero decir que hacer una oración para recibir a Jesús no te salva. Te salva obedecer a Jesús. Eso sí te salva. Cualquiera puede hacer una oración, pero no cualquiera se salva, porque creer es hacer. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Ellos también creen en Dios y tiemblan los demonios. Pero es importante obedecer al Señor, ser santos, como Dios es santo. ¿Mas quieres saber, oh hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Yo sí te puedo decir algo. Si no has recibido al Espíritu Santo, significa que tu fe no ha sido acepta delante de Dios. Aquí dice la Escritura que vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Dices que crees en Jesús y tienes idolatría en tu casa, no te ha salvado. Tienes pinturas, esculturas de santos, de vírgenes, rosarios, crucifijos, no te ha salvado. A los idólatras les espera el lago de fuego y azufre. Y precisamente por esto hago hoy este video, para que te salgues y vengas a Jesús. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino. Había una prostituta que vivía en Jericó y escuchó del pueblo de Israel cómo Dios abrió el mar y los guardó en el desierto y vencieron a sus enemigos en el desierto, y de día iba la nube cubriéndolos y de noche una columna de fuego, y Dios derrotaba a sus enemigos y Dios les enviaba maná y agua de la roca. Y la prostituta creyó, se llamaba Rahab, vivía en Jericó. Y cuando vino Josué, envió espías, y Rahab recibió a los espías porque tenía fe que el Dios de Israel era el Dios de dioses, el Dios todopoderoso, el creador del cielo y de la tierra. Creyó y recibió a los espías en paz y los mandó por otro camino. Y entonces la ramera puso un trapito rojo en su ventana para que cuando el ejército de Israel viniera y destruyera Jericó, su familia se salvara, porque eso le dijeron los espías. Así somos nosotros. Nosotros salimos de Jericó. Antes nuestra vida era una vida de prostitución y vida de pecado, una vida en inmundicia. Pero volteamos al Dios vivo, creemos en las Escrituras, ya no queremos vivir en Jericó, ya no queremos ese estilo de vida sucio, inmundo, asqueroso, un trapo sucio. Y esa grana es la sangre de Cristo que nos limpia y nos lava de todo pecado. Y salimos de Jericó, nos metemos en nuestra casa, jalamos a nuestra familia y nos escondemos ahí, en lo que el pueblo de Israel viene, da 7 vueltas sobre Jericó, suenan las trompetas y caen los muros de Jericó y la ciudad es destruida. Pero mi casa es salvada, dice la Escritura. Creen en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Y esta prostituta decidió apartarse de Jericó y buscar la nacionalidad de Israel. La palabra dice que nosotros somos el Israel de Dios a través de lo que Jesús hizo en la cruz. Y Rahab tuvo fe y escondió a los espías y los mandó por otro camino. Y se salvó Rahab y entró en la genealogía de Jesucristo. Así Dios nos introduce en su familia, nos lava con su sangre preciosa, nos cambia de ciudadanía de Jericó, de una tierra de pecado, de inmundicia, de asquerosidad, de suciedad, y nos traslada al Israel de Dios, una nueva nacionalidad. Ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios.
y entramos a la familia de Dios, así como Rahab, la que era ramera, entró a la genealogía de Jesús. Lo puedes ver en la lista de Mateo y de Lucas. Así Dios nos mete en su familia y nos escribe en el libro de la vida del Cordero, el libro de la familia de Dios. Dios es el Padre de familia, y nos mete en esa familia por la sangre preciosa de Cristo. Pero tenemos que tener obras. ¿Cuál fue la obra de Abraham? Ofrecer a Isaac. ¿Cuál fue la obra de Rahab? Enviar a los espías por otro lugar. Y así todos los hombres de Dios hacían acciones de fe. Acciones de fe. ¿Cuál fue la fe de José? Dio mandamientos sobre sus huesos y les dijo que en el futuro se llevaran sus huesos de Egipto, porque Israel iba a salir de Egipto. Y Dios justificó a cada uno de ellos por fe. Así es nuestro tiempo. Sal de Jericó, sal de Sodoma, sal de Gomorra. Cúbrete con la sangre de Cristo, obedece a Cristo, sálvate, y que tu fe sea con obras. Evangeliza, deja de pecar, haz lo bueno, busca al Señor, haz oración y sálvate. Dile al Señor Jesús, yo me arrepiento, yo no quiero pecar más, yo quiero venir a tus caminos y hacer a ti lo que a ti te es agradable. Y este es el mensaje que yo te traigo. Quizá ya lo habías oído, pero es un mensaje de exhortación para que tú vengas a Cristo, y si ya estás en Cristo te afiances más y te afirmes. Cuidado con las herejías y las falsas doctrinas que abundan tanto en este tiempo. Ve a la palabra de Dios, haz oración, llénate del Espíritu Santo y persevera, porque Jesús viene pronto. Maranata, sí, ven Señor Jesús.